A ver, y si les digo que podríamos usar las matemáticas no solo para, no sé, las estrellas o la economía, sino para el sentido, el significado de las cosas, hoy nos vamos a meter de lleno en una idea que suena radical, una matemática para la vida misma. Bueno, esta cita de Óscar Fernández Galíndez va directo al grano, al meollo del asunto. O sea, todos sabemos que la vida es interpretar cosas, ¿no? Que el significado siempre está cambiando. Pero, ¿cómo describimos eso? ¿Cómo lo formalizamos? Nos falta, digamos, un lenguaje para explicar esa transformación sin matarla en el proceso, sin quitarle toda su esencia. Y aquí entra la metáfora clave que nos va a acompañar en todo este recorrido. Pensemos un momento en la música. La partitura es súper importante, claro, pero no es la música, ¿verdad? La música es cuando suena, es el evento en vivo. La pregunta entonces es, ¿podemos crear una especie de partitura para el sentido? Algo que nos deje entenderlo, compartirlo, hasta transformarlo, pero sin que se pierda esa interpretación viva, esa magia del momento. Muy bien, empecemos a desarmar esto. Para construir esta nueva matemática se necesita una pieza fundamental, ¿no? Como un ladrillo básico. Pensemos en él como el átomo del significado. Y ese átomo tiene un nombre: push-out. Quédense con esa palabra. Es básicamente la regla gramatical de cómo surge algo totalmente nuevo. Entonces, a ver, ¿cómo funciona este famoso push-out? Es un proceso que en el fondo es bastante simple, pero muy poderoso. Son 4 pasos. Primero, tenemos una identidad, o sea, lo que algo es en un momento dado. Segundo, esa identidad se topa con algo nuevo, algo distinto. Tercero, se encuentran en una interfaz, un punto de contacto. Y cuarto, y esto es lo clave, de esa unión no sale una simple suma de las partes, no, emerge una identidad completamente nueva, transformada. Y aquí viene lo fascinante. Este patrón no es solo una idea abstracta, está por todos lados. Piénsenlo, en filosofía, cuando una persona lee un libro, su propia visión del mundo se fusiona con el texto y ¡pum!, emerge una interpretación nueva, única. Y en biología pasa lo mismo. Una célula recibe una señal química en un receptor y responde de una forma totalmente nueva. Es el mismísimo patrón de transformación en acción. Ok, si el push-out es nuestra gramática, ahora necesitamos los instrumentos para tocar la música del sentido. El autor nos presenta una especie de orquesta, 5 herramientas matemáticas, 5 lentes diferentes para poder observar y describir toda la complejidad del significado. El primer instrumento, y digamos que es la base de todo, es la teoría de categorías. ¿Y qué es esto? Pues, en pocas palabras, es la matemática de las transformaciones, de las relaciones. Es el lenguaje ideal para poner en papel nuestra idea del push-out. Nos da las reglas precisas para hablar de cómo las cosas se conectan y cambian. Y su poder queda clarísimo cuando lo vemos en acción. En filosofía, nos permite modelar con precisión esa fusión entre la mente de quien lee y el texto. En biosemiótica, es genial porque explica cómo una célula no es un simple robot que reacciona a una señal. No, integra varias señales para tomar una decisión compleja, como por ejemplo, iniciar una inflamación controlada. No es A o B, es C, algo completamente nuevo que surge de la mezcla. Ahora, pasemos al segundo instrumento, la teoría de topos. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante. Imaginen un universo matemático donde la verdad no es una sola, no es absoluta. En un topos, la verdad de algo depende del contexto, del punto de vista. Es una lógica situada. A ver, pensemos en esto. 2 grupos de personas pueden tener versiones totalmente distintas, pero válidas para ellos, del mismo hecho histórico. O el ejemplo del murciélago y la abeja. Para uno, una flor es un objeto que hay que esquivar. Para la otra, es una fuente de alimento. Las 2 son verdades, pero son verdades que dependen de su propio mundo, de sus necesidades. Bueno, la teoría de topos nos da el lenguaje matemático para hablar de estas realidades múltiples sin que se caiga todo a pedazos. Vamos con el tercer instrumento, los sistemas dinámicos. Este le agrega la pieza que faltaba, el tiempo. Si el push-out era como sacar una foto de un momento de cambio, los sistemas dinámicos son la película completa. Nos permiten seguir la trayectoria, la historia de una identidad a lo largo de un montón de encuentros y transformaciones. Con esta herramienta, la identidad personal deja de ser algo fijo, estático, y se convierte en una trayectoria, en un camino. Cada experiencia, cada relación que tenemos, es un push-out que nos cambia un poquito el rumbo. Y lo mismo pasa con un organismo en desarrollo, ¿no? No es solo que se esté ejecutando un programa genético, es una danza continua, una negociación constante con su ambiente. Ok, pero ¿cómo medimos la novedad? La creatividad. Para eso tenemos nuestro cuarto instrumento,
la teoría de la información. La idea acá es poder medir, cuantificar, cuánta información realmente nueva se crea en una de estas transformaciones. O sea, información que no estaba ni en una parte ni en la otra antes de juntarse. Esto nos permite, por ejemplo, decir con cierto rigor matemático que la obra de Picasso es mucho más que la suma de cubismo más escultura africana. Hay algo nuevo, una información emergente, y de la misma forma podríamos cuantificar el tremendo salto evolutivo que fue la aparición del ojo. No fue solo un órgano nuevo, fue una forma completamente nueva de interpretar el mundo. Y llegamos al último instrumento, que es quizás el más poético de todos, la geometría diferencial. Acá la metáfora central es la del pliegue. Nos ayuda a modelar cómo se crea un adentro, una interioridad, una subjetividad, a partir del mismo tejido de la realidad exterior. La idea clave acá es que la subjetividad no es algo que está flotando aparte del mundo. Es un pliegue en el mundo. Nuestro propio cuerpo crea ese espacio interior, ese adentro. Y si lo llevamos a nivel celular, la membrana no es una simple pared, es un pliegue súper complejo y activo que no solo define la identidad de la célula, sino que es el lugar donde interpreta su entorno. Muy bien, ya vimos 5 instrumentos matemáticos súper potentes. Pero la pregunta del millón es, ¿y esto para qué sirve? O sea, en la práctica, ¿qué problemas nos ayuda a resolver que antes no podíamos? Y acá está el gran aporte. Para la filosofía, por un lado, esto crea un puente. Le permite hablar con la ciencia formal sobre temas profundos como la identidad o la creatividad sin tener que reducirlos a algo simplista. Y para la biosemiótica, bueno, por fin le da las herramientas matemáticas para modelar su idea central, que la vida, en su esencia, es interpretación de signos. Y ojo porque este es un cambio de chip fundamental. El objetivo de estas matemáticas no es la predicción. No se trata de adivinar qué va a ser una célula o una persona. La vida es demasiado compleja para eso. El objetivo es la trazabilidad. Es poder mirar hacia atrás y entender el camino. Cómo se llegó del punto A al punto B. Transformación tras transformación. Es una matemática para entender la historia, no para adivinar el futuro. Y con esto llegamos a la gran conclusión de todo este recorrido. ¿Con qué nos quedamos? Pues con una nueva manera de ver a las matemáticas. No como una jaula que todo lo simplifica y lo reduce, sino como un aliado, como un lenguaje lo suficientemente rico como para describir la complejidad. Y volvemos a la metáfora del principio, la de la música, que ahora cierra todo perfectamente. Esta matemática es como la partitura. Y la partitura no es la música, claro, pero sin ella, ¿cómo podríamos compartirla, repetirla, variarla, transformarla? La matemática no mata el sentido, al contrario, le da una estructura para que pueda vivir y evolucionar. Y cerramos con esta última frase del autor que es potentísima. No se trata de meter el misterio de la vida en una jaula de fórmulas. Para nada. La idea es construir un mapa, una guía que nos permita navegar ese territorio inmenso y fascinante del sentido con un poco más de claridad, con un poco más de rigor y sobre todo para seguir haciéndonos preguntas cada vez más interesantes.